a leer Mateo capítulo 22, versos 15 y 16. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Hasta ahí, hermano, vamos a acabar. No vamos a abordar el pasaje que estamos leyendo en sí. Solamente vamos a abordar unas palabras que están ahí para compararlas con nuestra manera de pensar. Dice el versículo 15, hermano, que las palabras del versículo 16 no son unas palabras del todo sinceras. Son unas palabras acomodadas. Fíjate lo que dice el verso 15. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle, en alguna palabra. O sea, ellos hicieron un concilio aparte, entre ellos, entre los que se sentían inteligentes. Usted debe recordar que ellos lo que querían era encontrar a Jesús en alguna falta. Para de esa falta que ellos encontraran, de agarrarse para llevarlo a juicio, a condenación y al descrédito de lo que él decía que él era. Pero no lo encontraban. Y esta es una de las oportunidades más que ellos intentaron. Por eso dice que se fueron aparte, consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. El versículo 16 pareciera que ellos ya habían encontrado la fórmula. Y ellos vienen, pero iba a ser muy obvio si venían los mismos que habían sido tal vez dejados en vergüenza o los mismos que ya lo habían intentado. Por lo tanto, fíjate, dice el verso, dice, y le enviaron los discípulos de ellos. O sea, no se presentaron ellos mismos, fueron sus discípulos de ellos, para que Cristo no sospechara nada que esas palabras iban a ser malintencionadas. Y entonces, a mí me llama la atención las palabras de ellos, porque dice que iban junto con los herodianos. Y al caso le preguntan del tributo, si era justo o no darle tributo a César, y él le responde unas palabras que los hace que ellos queden maravillados de esas palabras, pero de eso no hablamos, solamente vamos a hablar de las palabras que ellos dicen, cómo ellos ven a Jesús. Vamos a ver si nosotros no lo estamos viendo igual que ellos. Ellos dicen en el versículo 16, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mira, tal parece que estos hombres no están hablando cosas fuera de sí. Pero recordemos que en el versículo 15 nos dice que sus palabras son malintencionadas. Ellos llevan una doble intención. Por lo tanto, yo no me puedo confiar de estas palabras. Pero el caso es de que me gustaría, hermano, que nosotros viéramos, por ejemplo, lo que dice Juan 14:6. Él dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mi definición de Cristo Jesús. Vamos a ligar estos dos textos, vamos a comparar estos dos textos. Los herodianos, junto con los discípulos de los fariseos, le dicen, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Cristo dice en Juan 14, no soy amante de la verdad, yo soy la verdad. Amén. Ellos le dicen, sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios. Tú enseñas el camino. Y Cristo dice, no, yo no enseño el camino, yo soy el camino. Amén. Y luego ellos también le dicen otro elogio. Dice, y que no te cuidas de nadie. Y Cristo dice en Juan 14, yo soy la vida. Yo no me cuido de nadie. Yo no tengo temor de que alguien pueda arrancarme la vida o hacerme daño. ¿Por qué? Porque yo soy la vida. Yo soy la vida. Entonces, hermano, ellos en sus conceptos se quedaban muy cortos ante la persona que era Jesucristo. Sabemos que ama la verdad. No amo la verdad. Yo soy la verdad. Sabemos que enseñas el camino. No solo enseño el camino. Yo soy el camino. Y sabemos que no te cuidas de nadie. No me cuido de nadie porque ¿qué me pueden hacer si yo soy la vida misma? Amén. Yo soy la vida misma. Entonces, hermano, yo quisiera que con esta introducción nosotros no viéramos a Jesús como lo veían los herodianos, como lo veían los discípulos de los fariseos, solamente como alguien que enseña con verdad el camino, solo alguien que es amante de la verdad. No, Cristo es la verdad. Es más que enseñar la verdad, Él es la verdad. Es más que enseñar el camino, Él es el camino. Es más que no tener temor de nadie, porque a Él, hermano, nadie le puede hacer nada porque es la vida. Amén.
Pues yo quisiera que lo viéramos de esta manera, por si alguno de nosotros estamos pensando que ser cristiano es solamente pertenecer a un grupo, o solamente es que ya no vivo como vivía antes. Yo creo que ser cristiano es más allá de eso. Y dentro de esa definición, donde Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo quisiera que nos enfocáramos en este día a ver el camino. A ver el camino. ¿Cómo es el camino del cristiano? Por eso yo te dije, si le estuviera predicando inconversos, esta predicación la llamaría, ¿cómo te dije? Lo incongruente, no. Lo irónico del cristiano. Porque ahorita conforme nosotros vayamos leyendo o viendo cómo es este camino, si tú fueras inconverso, tú dirías, eso es irónico, esas palabras son irónicas, eso es contrario. Ustedes deben de recordar que la Biblia también en Corintios, dice Pablo, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que el mundo. Hermano, ¿hay algo insensato en Dios? ¿Acaso? ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice lo insensato de Dios? Bueno, Pablo se refiere lo que ustedes de afuera consideran o ven como insensato de las cosas de Dios, aún lo insensato que ustedes consideran que sean las cosas de Dios, es más sabio que lo más sabio de ustedes. Es lo que Pablo quiere decir. Amén, hermano. Entonces yo quisiera que nosotros, al hablar del camino, de cómo es el camino del cristiano, nosotros partiéramos de un texto que se encuentra en Mateo, capítulo 7 y verso 14. Porque ahí nos va a definir algunas características del camino el cual nosotros estamos dispuestos a caminar o supuestos a caminar. Desde que fuimos llamados, hermano, fuimos puestos en este camino. Él nos puso en el camino para nosotros caminarlo. Mateo capítulo 7 y verso 14. Amén. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. ¿Cuál camino? Siga leyendo. El camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Amén. Aunque ahí está hablando de la puerta, nos da también una definición del camino. Dice que el camino, hermano, que lleva a la vida, ese camino es angosto. Amén. ¿Por qué o qué querrá decir la palabra, hablando Cristo, cuando dice que el camino que lleva a la vida es angosto? ¿A qué se refiere con angosto? Tú sabes, angosto es algo que es estrecho. Cuando tú caminas por un camino ancho, como que tú puedes hasta incluso zigzaguear, como que tú puedes incluso pavonearte, tú puedes caminar sin el tanto cuidado, porque a donde pongas tus pies siguen estando dentro del camino. Pero si tú caminas por un camino angosto, ¿cómo debe ser tu caminar? Con cuidado. Con mucho cuidado, con mucha cautela, con mucha pericia. Porque como es angosto, un paso falso y tú puedes ya no estar en el camino, sino en el fondo. ¿Ven, hermano? Entonces, la palabra misma por Cristo nos define que su camino es angosto. Entonces, yo quisiera hacer una pequeña o dos pequeñas introducciones, aclaraciones. Una introducción y una aclaración. Primero, la introducción. El camino que lleva la vida es angosto porque demanda un estilo de vida al transitarlo completamente diferente al común estilo de vida anterior y general de una vida que no ha llegado al inicio de tal camino. Hermanos, ¿son muchas palabras confusas? Bueno, en pocas palabras, hermano, el camino angosto requiere caminarlo de diferente manera que como veníamos caminando por un camino ancho. Así de sencillo. No podemos pretender caminar el camino angosto de la misma manera que nosotros caminábamos en el camino ancho. Eso es, en pocas palabras, esta introducción. ¿Estamos de acuerdo? Y una aclaración, esta también la tengo que hacer. Aunque describiremos lo angosto del camino, hay que dejar en claro, escucha bien que no es por transitarlo que somos salvos. No es que el que lo transita, por eso es salvado, por el estilo de vida que este camino amerita. No. Y eso tiene que ser claro porque yo no quiero dejar lugar a duda, ninguna confusión. Ok, entonces si camino ese camino de la manera o por los parámetros, ¿soy salvo? No. Porque entonces sería mi salvación por obras. Entonces, quiero dejar en claro que al describir lo angosto el camino, no es que yo sea salvo por transitarlo. Más bien,
es que porque somos salvos, hay que transitarlo. Amén. Porque fuimos salvados de gracia, de su misericordia, porque a Él le plació elegirnos a nosotros y regalarnos esa salvación. Es por eso que nosotros debemos caminar ese camino. En la aclaración, ¿se entiende la diferencia entre un punto y otro? Sí. ¿Se entiende? Sí. Amén. O sea que mientras yo lo camino, no me estoy ganando mi salvación. Amén. No me estoy ganando mi salvación al caminar, al cuidar que no se me salga el pie de este camino. No. Mi salvación me fue otorgada atrás, antes incluso de caminar por este camino, cuando Cristo me regaló salvación, cuando tuvo misericordia de mí y de ti. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que no quiero que sea tu máxima el caminar este camino para salvación. Tu máxima es que Cristo te regaló salvación. Más bien quisiera que fuera por agradecimiento, en respuesta a lo que Cristo ya hizo por nosotros, que nosotros deseáramos caminar este camino. Amén, hermano. ¿Estamos de acuerdo en la aclaración? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a estar leyendo varios textos, hermano, en los cuales vamos a ir definiendo cómo es que es este camino. A mí me gusta mucho en Juan capítulo 8, cuando Cristo le dice, y conoceré la verdad, y la verdad los hará libres. Estamos en esa porción. Y ellos le dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo tú dices que vamos a ser libres? Y él dice, el que es esclavo, el que obedece al pecado es esclavo del pecado. Y es eso de lo que él quiere libertar. Y luego le dice una palabra que a mí me gusta mucho, dice, ustedes me quieren matar, porque lo quieren matar. Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué es cabida, hermano? Espacio. Lugar, espacio. Mi palabra no haya cabida. Yo le voy a invitar, hermano, para que esta palabra que nosotros estamos estudiando todo el día de hoy, usted le haga un espacio. Usted le haga un hueco en su vida. Usted le diga, aquí cabe esta palabra que yo hoy voy a escuchar. Amén. Y la razón es porque lo que vamos a estar viendo ahorita, hermano, para muchos no tiene lugar en sus vidas. Como no tienen lugar en sus vidas, no pueden transitar por el camino angosto. Les es más fácil un camino ancho, donde podamos caminar a nuestras anchas, sin absolutamente nada de restricción, nada de dificultad. Así que nosotros vamos a estar leyendo. ¿Amén? Yo creo que conforme nosotros vayamos leyendo los textos, usted va a decir, ¡ay, sí que es ancho! Digo, perdón, sí que es angosto ese camino. Sí que es angosto, es más angosto de lo que en la mañana que yo me levanté para venir al culto, yo creía que era. Amén, ¿no? Pero para eso yo quisiera darle ánimo, porque si presenta un camino muy angosto y usted dice, no, yo calzo el 10, ni siquiera me cabe el pie en ese camino, me voy a ir a la voz. No, yo quisiera que usted lea conmigo, busquen por favor 2 Samuel, capítulo 22, y leamos verso 32 en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Fíjate cómo dice esta porción. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja, ¿qué cosa, hermano? Mi camino, lo que estamos hablando. Dios es el que despeja mi camino para que yo lo pueda caminar. Y él dice, verso 34, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Ahí quiero detener, porque yo quiero darle ánimo, esa es la intención, darle ánimo. Fíjate lo que dice el verso 34. Después de que él dijo que él despeja nuestro camino, él dice que él hace mis pies o nuestros pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Y eso qué, hermano? Bueno, ¿qué le parece si echamos un vistazo en nuestra imaginación a algún documental de la televisión? ¿Ha visto cuando en las peñas? ¿Ha visto las cabras monteses? ¿Ha visto? Una cierva es eso, es un venado, es un animal de montaña. ¿Amén? Y dice David no es un salmo, después lo convierte en un salmo, es un salmo 80 y tantos, también está ahí escrito. Pero él dice, Jehová hace mis pies como de sierva. Hermano, yo creo que si vamos a imaginar unos pies fuertes, pues como de león, ¿no? ¿Qué le parece? O mis pies como de oso. Pero David dice, no, él hace mis pies como de sierva. ¿Por qué? Porque él ha visto, hermano, en su experiencia, hasta ese entonces, cuando él ha visto las montañas, los peñascos, él ha visto que hay animales, como los ciervos, tan hábiles y tan ligeros,
que pueden transitar caminos tan dificultosos para el pie humano. Y usted ve un documental donde hay a una cabra montés, sí, y está en una roca donde usted dice, ¿cómo llegó ahí? No lo sé, pero yo no llego, yo no puedo llegar. Y usted lo ve por estrechos tan delgados que hay precipicios y caminan tan tranquilamente y tan confiadamente. Y con los fríos. Y luego usted ve que solamente hay una manera de transitar y de allá para allá viene otro. Y se encuentran. Y usted dice, ¿cómo le van a hacer? Y tienen su manera de hacerle. Si usted viera documentales, cuando se encuentran, parece que telepáticamente se conectan y uno dice, yo me agacho y tú me brincas. Sí. Y se agacha uno y el otro le brinca y asunto arreglado. ¿Quién no quisiera tener unos pies como de sierva ante las dificultades de la vida, hermano? Amén. Ante los caminos pedregosos que a veces nos toca caminar, donde parece que ya no se puede avanzar. Y unos pies de sierva, espiritualmente hablando, hermano, te ayudan a conducirte por los caminos más riesgosos, peligrosos y dificultosos. Sí, es. Y esa es esta porción que leemos cuando él dice, quien hace mis pies como de sierva, dice, y me hace estar firme sobre mis alturas. Seguramente David estaba pensando en un animal de esos, los cuales que, por más dificultoso que sea el camino, terminan estando en lugar seguro. Y dice, Dios es el que hace eso con mis pies. Él me lleva, Él me conduce a pasos seguros. Así que, hermanos, aunque este camino sea muy angosto, ¿qué creen? Dios hace sus pies como de sierva para que usted tenga la capacidad de transitar este camino. Si lo trasladamos a nuestra realidad cristiana, ¿sabe cómo Dios hace nuestros pies como de sierva para que podamos transitar este camino que es angosto? Bien sencillo. El día que nosotros creemos, Él deposita en nosotros algo que no estaba antes de nosotros, que se llama Espíritu Santo. Y con su Espíritu Santo, Él transforma nuestros pies como de siervas para ayudarnos a transitar correctamente como se debe transitar su camino. ¿Estamos de acuerdo? Así que por más que los textos que yo le presente en un momento a usted le parezca angosto, usted diga a sí mismo, mis pies son como de sierva, porque el Espíritu del Señor está en mí y me ayuda a transitar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces así ya no importa que usted tenga calzado del 10, del 11, no importa. Porque Dios le ha dado pies como de sierva para que usted pueda transitar hasta los caminos más difíciles que usted diga, yo no puedo andar en ese camino. Claro que sí. Amén. Así que una vez dado esta clave para que usted sienta ánimo, vamos a ver ese camino. ¿Qué le parece? El cual ya de antemano se nos dijo que es angosto. Ven lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 y verso 11. 1 de Pedro 2:11, búsquenlo, por favor. Y usted me va a ayudar, mientras yo le estoy leyendo, le voy a preguntar, ¿dónde está lo angosto del camino? En ese texto, y usted va a decir, está en esta porción del texto. ¿Amén? 1 de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de vuestra visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es bien interesante esta porción. Dice Pedro, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. De entrada te dice, considérate en esta vida como un extranjero, porque no eres de aquí, tú eres de allá. ¿Estamos de acuerdo? Tú tienes una patria celestial, por lo tanto, dice, considérate como extranjero y también como peregrino, porque ¿qué es lo que hace un peregrino? ¿Qué caracteriza un peregrino? Va caminando. Que va de paso, que va solamente de paso. Los años que Dios te preste en esta vida son solamente tu peregrinar, porque tú y yo vamos de paso. Por eso tiene mucho sentido cuando Él dice que como extranjeros y peregrinos. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y escucha lo que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que los gentiles se preocupan en mantener buena su manera de vivir delante de los cristianos? No. ¿Tú crees que a ellos les preocupa? No, ellos viven como quieran. Si tú eres su vecino, su compañero, su familiar, a ellos no les interesa. Se va a ofender el hermano. Ellos viven como viven. Pero Pedro nos dice a nosotros, ustedes tienen que mantener buena su manera de vivir
entre los gentiles. Ahí se encuentra lo angosto del camino. Amén. Porque nosotros tenemos una diferenciación con ellos. Se nos demanda en este camino mantener buena nuestra manera de vivir. A veces el vecino es una piedra en el zapato. ¿Y sabe qué? La Biblia nos dice, mantén buena tu manera de vivir. ¿Ya te fijaste cómo aquel camino ancho ya se redujo 1 metro con este texto? Así es. Mantén buena tu manera de vivir, dice, para en lo que murmuran de vosotros como malhechores. O sea, van a murmurar de ti, van a hablar de ti. Hermano, la palabra me pide que aún murmurando ellos de mí, yo mantenga buena mi manera de vivir. ¿Cómo es como el mundo arregla sus cosas, hermano? Cuando alguien murmura de otro, ¿cómo el mundo lo arregla? Pleito. Con pleito, o bien sencillo, yo murmuro también de ti. Yo divulgo lo que sé de ti, yo te pongo en mal. Pero si tú te fijas, este camino que nosotros estamos transitando nos demanda una diferencia. Dice, mantén buena tu manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de vuestra visitación, de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, hermano, si tú mantienes buena tu manera de vivir, pudiera ser, hermano, que algún día Dios les visite a ellos y entonces ellos digan, wow, con razón, el hermano o la hermana o el pariente, siempre que yo le hablaba mal, siempre me respondía con una sonrisa. Y ahora lo comprendo. Por eso dice, para que si algún día en su visitación, ellos glorifiquen a Dios por sus buenas obras. Entonces, hermanos, ahí donde se encuentra lo angosto del camino. Claramente, ¿no? En mantener buena nuestra manera de vivir delante de ellos. O sea que le tengo que dar gusto, no, porque para empezar, ni siquiera le vas a poder dar gusto. Pero lo que sí es de que tú tienes que mantener una integridad en tu forma de vivir. Amén, hermano. Y eso hace angosto el camino. Pero si nosotros brincamos unos versículos más adelante, si nosotros brincamos hasta el versículo 18, acuérdate que Pedro está hablando a cristianos. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto, subraya esa parte, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora, ¿a qué grupo de cristianos le está hablando Pedro? Los trabajadores. A los cristianos que son trabajadores. ¿Estamos de acuerdo? Los que tienen un trabajo normal y secular en esta vida. ¿Amén? ¿Cuántos levantan la mano ahí? Amén. Tenemos un trabajo. Todos. Pero ¿qué es lo que dice Pedro a ellos? Dice, estad sujetos, y le dije, con todo respeto. Con todo respeto a vuestros amos. Y dice, no solamente a los buenos y afables, hermano, ¿hay dificultad en tenerles respeto, estima, aprecio a los amos buenos y afables? No. No, al contrario. Se les ama de buena manera porque son buenos y afables. Porque te da más de lo que te debe de dar. Porque te considera, porque te da ciertos privilegios, porque no te carga la mano, porque te dice gracias. ¿A cuánto les gusta tener un patrón que le diga gracias? Aunque no tiene que hacerlo porque es el patrón. Pero sin embargo, gracias por lo que has hecho. Aunque te pago por lo que hagas, pero gracias por lo que has hecho. Entonces eso es fácil. Pero Pedro dice, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿A quién le gusta tener patrones difíciles de soportar? A nadie nos gusta tener patrones difíciles de soportar, pero sin embargo, estar en este camino, hermano, es caminar por el camino angosto, y esto le quita otro metro más a lo ancho del camino. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que tener en estima, en todo respeto, en aprecio, aún a los patrones, hermano, que son duros, a los que te cargan la mano. Y eso es lo que está demandando la palabra de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que dar un extra. Jesucristo habló de la milla extra. No tenemos que dar una milla extra. Amén. Porque al final de cuentas, si lo hacemos porque estamos transitando el camino angosto. Hasta ahí, hermano, imagínense Cristo predicando esto. Acuérdense que dice que les digan multitudes. ¿Cómo se imagina usted cuando esas multitudes oían este mensaje? Aunque Pedro es el que lo está hablando, pero imagínense a Cristo hablando de estas multitudes. ¿Cómo se imaginan multitudes? Incómodos. A lo mejor incómodas. ¿Sabe cómo yo me los imagino? Yo me imagino que de 10,000 que le seguían con este texto, ya unos 500 dijeron, yo me voy.
Porque tenían patrones duros. Yo le hago una pregunta, ¿usted cree que los romanos eran patrones buenos, consentidores? No, tú eres mi esclavo, tú tienes que hacer lo que yo diga porque yo soy romano. Entonces imagínate a la gente, al cristiano del primer siglo, oyendo estos versículos y sabiendo que sus patrones son romanos. ¿Tú crees que era fácil? No, y probablemente 500 de 10,000 que seguían a Cristo dijeron, hasta aquí llegué, todo iba bien hasta que este versículo fue predicado. Tú te vas a regresar, hermano, por este versículo. Acuérdate que el Señor hace tus pies como de sierva para poder sobrellevar el versículo. Pero sigamos leyendo, ahí mismo. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si te lo mereces, si te azotan, si te encarcelan por algo que tú cometiste y lo aguantas, ¿qué gloria hay? Porque al final de cuentas lo merecías, ¿o no? Sí. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Te fijas? Porque yo te dije que si estuviera predicando a inconversos te dirían, ¡qué ironía! ¡Qué ironía que aguantar la injusticia es algo bueno delante de Dios! Pero no lo estoy predicando a inconversos, lo estoy predicando a creyentes. Por lo tanto, esto es lo increíble del cristianismo. Que delante de Dios, hermano, cuando tú eres objeto de alguna injusticia y tú la toleras, eso merece y es meritorio de la aprobación de Dios. Dios dice, wow, tú tienes mi sello, tú eres mi, tú vas caminando conforme a mí. Eso es lo que yo espero de ti. Hermanos, ¿cuántos otros 500 habrán regresado a los pusieron este versículo? Otros quizás no les cayó este versículo y quizás decidieron regresar. Estamos imaginando, ¿ven? Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente todo. Fíjate bien esos detalles, hablando de Cristo. Cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cómo responde, hermano? ¿Cuál es el común denominador de esta vida? Cuando alguien te agrede con maldición, o cuando agrede a alguien con maldición a alguien más, ¿qué es lo que ese alguien más hace? Se la regresa. Se la regresa, aumentada, con un tono más fuerte para ver si te intimido y ya no va a decir nada. Pero el camino angosto, ¿qué es lo que demanda? Te calles. Que no respondas de la misma manera. Es el camino angosto. No respondas de la misma manera. Dice quien cuando él le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Hermano, tú sabes que la amenaza, la intimidación, es uno de los medios más usados afuera. Para decir, yo te gané, yo te vencí, no te metas conmigo porque yo soy cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Y empiezan a exagerar entre yo conozco a fulano, a perengano, yo soy de esto y te intimidan. Pero dice que Cristo, hermano, no les amenazó. ¿Podía hacerlo? Claro que podía hacerlo. Él dijo, ¿a poco no saben que si oro, mi Padre me da 12 legiones de ángeles para que peleen por mí? Pero nunca se lo dijo a manera de amenaza. Solamente sepan que lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer porque estoy caminando, o yo apenas no estoy caminando, estoy forjando el camino angosto para que otros lo caminen detrás de mí. Amén. No utilizó sus recursos, vaya que eran vastos, no los utilizó. Entonces, hermano, ahí nos está hablando a nosotros. Cuando nosotros reprimimos nuestras reacciones por la causa de Cristo, estamos caminando el camino angosto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros mismos la reprimimos. Es que me dijo, sí te dijo, ¿sí? Estás caminando el camino angosto. Caminar el camino angosto es darle gloria al Señor, es darle gloria al que trazó el camino. Por eso nosotros leímos que Cristo dejó sus pisadas para que nosotros lo sigamos también a Él. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Qué quiere decir esto de no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente? O sea que hay un texto donde Cristo decía, o sea, ¿quién le... Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
O sea, cuando él podía fulminarlos, no amenazaba ni siquiera, ya ni siquiera te digo, consumaba su poder que podía hacer, pero ni siquiera los amenazaba, sino encomendaba la causa al Padre. Padre, tú sabes todas las cosas. Señor, tú sabes lo que estos hombres están haciendo. Y ellos ni siquiera lo saben, así que ten misericordia de ellos. Eso es lo que hacía Cristo. Y eso le quedó, hermano, a Pedro, le quedó bien grabado en su mente. ¿Qué pasó, hermano? Nada más para que entendamos por qué le quedó tan claro a Pedro en su mente. ¿Qué pasó cuando Pedro sintió en su carne viva una amenaza cuando iban a apresar a Cristo? ¿Usted se acuerda de la reacción de Pedro? Sí. ¿Qué hizo Pedro? No lo negó. Sacó una espada y le dijo, tú te acercas y te rebano la otra oreja para que veas la puntería que tengo. Y le cortó una oreja. Ahora yo me hago una pregunta, hermano. ¿Cómo un discípulo de Cristo a esas alturas trae una espada? Es como si yo predicando aquí trajera una 45. ¿Cómo se vería de incongruente? Y Pedro le trae su espada. Yo no sé dónde la traía guardada, que la saca en ese momento y le corta la espada. La oreja. Perdón, la oreja. No le cortó la espada con la oreja, le cortó la oreja con la espada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amados hermanos, ¿qué estamos viendo en Pedro? Pedro está caminando el camino ancho en ese momento y Cristo le dice, no camines por ese camino ancho, tienes que caminar por el camino angosto. ¿Quién es Jesús? Le pregunta. Yo soy, aquí estoy, agárrenme, aquí estoy, llévenme. ¿Se fijan la diferencia del camino ancho y el camino angosto? Porque Cristo estaba haciendo apenas el camino para que nosotros transitáramos por él, y eso le quedó a Pedro bien claro. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en ese momento? Él lo negó. Sí, lo negó. Eso es decir, no, yo lo niego. En lugar de encomendar y decir, pues sí soy, y encomendarle Al Señor. No, prefirió él tomar la decisión de negar. Claro, porque en ese momento había un proceso que se estaba realizando todavía en Pedro, como se está realizando todavía en nosotros. Aunque yo te predique esta predicación, yo estoy seguro que no todos estos versículos podemos decir amén, así lo vivo. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso que Dios está haciendo, pero tú tienes que saberlo. Que sepas lo que Dios está haciendo en tu vida y a dónde te quiere llevar y por cuál camino te quiere conducir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo con esa oreja? La tomó nuevamente, se la puso y lo sanó. Entonces yo creo que ahí se le quedó bien claro a Pedro la diferencia del camino angosto y el camino ancho. ¿Estamos de acuerdo? Vamos nosotros a cambiar de texto. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Dónde ve usted ahí el camino angosto? No maldecir. En bendecir. Fíjate lo que te está pidiendo la palabra y el camino. Bendecid a los que os persiguen. Mira, me anda correteando, me anda persiguiendo, y yo ando corriendo de esa persecución, y me dice que yo voltee y le diga, Dios te bendiga. Imagínate. ¿Cómo luce esto ante el inconverso? Qué irónico, ¿no? Qué irónico, qué ilógico que despidas eso. Pero sin embargo no le estoy predicando inconversos, le estoy predicando a creyentes. Por lo tanto, esto es lo increíble del cristianismo. Por eso es que las gentes, hermano, no quieren ver este camino. Porque es un camino angosto. Bendecid a los que os persiguen. Y vuelve a enfatizar, bendecid y no maldigáis. Por si, hermano. ¿No puede referirse ahí a pasar por alto los ejemplos? Puede ser. Puede ser pasar por alto los Si a alguien que está persiguiendo, pues suena también como incongruente. como si exactamente. Puede ser, por ejemplo, a lo mejor no se lo dices en ese momento, sino en tus oraciones. Al que te está haciendo la vida de cuadritos, quizás no se lo dices, porque a lo mejor si se lo dices, hasta se va a enojar más. Va a sentir como una provocación, pero sí en tus oraciones y en tu sinceridad. Por eso fíjate cómo dice el texto, bendecid y no maldigáis. O sea, ¿para qué enfatiza la palabra eso? Si ya me lo digo. Para que no nos bajamos con la finta de que primero le echo unas maldiciones y luego después lo bendiga. No. ¿Estamos de acuerdo que eso no es así? Que va más allá de la frase de Dios te bendiga. Va más allá de eso, va del deseo. Y es algo contra ti mismo. ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo desearle bendición? ¿Cómo puedo orar por alguien que todo el día está chocando mi vida? Bueno, es que no debes de olvidar que Dios te da pies como de sierva. Cuando tú dices, no puedo, dice Dios, yo he hecho que tú puedas, porque he puesto mi espíritu dentro de ti. Amén. Pero mira, bríncate los versículos en ese mismo capítulo.
Solo ve hasta el versículo 17. A ver si identificamos dónde está el camino angosto. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo común es que si alguien me hace un mal, mi interior, ¿qué me va a gritar? Hace lo mismo. Vale lo mismo. Nosotros conocemos, hermano, un sentir que se llama la venganza. Ojo por ojo. ¿Qué es la venganza? A ver, alguien que sea un diccionario viviente. ¿Qué es la venganza, hermanos? En sus palabras. Es quitarse. Es hacerte lo mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué decíamos el desquite? ¿Qué vas a lograr? Por ejemplo, cuando alguien te hirió o te robó, con el vengarte, ¿tú recuperas lo que te robó? No. ¿Y entonces cuál es el beneficio de la venganza? Según se queda con vos. Bueno, es tu percepción de tu satisfacción porque tú hiciste pagar al otro lo que él te hizo. O sea, es hacer la misma herida que él te hizo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el sabor de la venganza. Pero resulta que cuando tú le haces lo que él te hizo, tú ya te convertiste en un él. En un él te convertiste, que fue lo que te cayó bien gordo, tú ya eres igual que él. Entonces, la venganza, hermanos, es un sentimiento agridulce. ¿Qué es agridulce? La palabra lo dice. Es agrio, pero también es dulce. Es un sentimiento agridulce. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que tú estás, cuando te agarre, cuando me desquite, tú estás con ese sentir. Y mientras no lo agarras, ¿qué sientes tú? Pues agrio, porque no lo agarras, porque se te escapa, porque no se te da la oportunidad. Y cuando ya descargas tu venganza, sientes dulce porque ya, pero ya te convertiste en uno igual que él. Entonces dice este versículo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ese es el estilo de vida cristiano que, hermano, por eso la palabra de Dios dice que son los valientes, se atreven a vivir este camino, porque es un camino totalmente diferente por lo angosto que es. Amén. ¿Qué tal si yo traigo una mochilota de resentimiento, hermano, en mi vida? Porque mi vida fue de alguna manera antes de venir a Cristo, y vine a Cristo, Él perdonó mis pecados, salvó mi vida, pero aquí traigo mi mochilota. Si el camino es de 10 centímetros y hay algún momento en que lo tengo que pasar de lado, el peso de la mochila, ¿qué va a hacer, hermano? Me va a jalar atrás y me va a tumbar. Por lo tanto, también dice la Escritura, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y sigamos la carrera. Tú tienes que despojarte del peso extra. ¿Qué hacen en los navíos cuando se están por hundir o empieza a entrar el agua? ¿Qué hacen? Tiran toda la carga. Echan afuera todo lo que en un tiempo era valioso, pero ahora lo más valioso es su vida, ¿o no? Porque a veces nosotros queremos que aquel recuerdo amargo del pasado, aquella sensación que no es saciado de venganza, ¿por qué queremos que sea lo más valioso como para no dejarlo ahí? No hay sentido para eso. Amén, hermano. Por eso la palabra dice, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, porque va a haber algunas veces que no sea posible, pero te dice, tú haz tu intento. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, haz tu intento. Bueno, a lo mejor el intento no te va a alcanzar, pero tú ya hiciste lo posible. ¿Estamos de acuerdo? A veces pasa que un hermano es difícil. Nadie tiene que decir amén, para que no se identifique. A veces pasa que un hermano es difícil. Y tú tratas de acercarte y el hermano es difícil en su carácter y dice no. Y a veces, mi esposo, no diga marca. Y entonces dice no, el esposo. Y entonces uno dice claramente, bueno, él dijo que no. Él dijo que no, me limpio las manos, me voy a un lado. ¿De quién es el problema? De él, porque él dijo que no. No es el problema de él. Porque este versículo dice, en cuanto dependa de vosotros. O sea, ok, no se pudo por ese lado. Búscale por otro lado. Búscale por otro lado. Llévale un regalo. Invítale una paleta de nieve. Invítale unos camarones. Como que eso como que va a permitir, como que sí se pueda. Al menos de ahí se va a empezar a dar el diálogo. Y lo que a lo mejor no se puso de una manera, no se pudo de una manera, a lo mejor de otra manera, a lo mejor se va a poder. Pero ¿tú qué estás haciendo? Estás haciendo los intentos. Y luego de ahí nos brincamos a Romanos 12, 17, que es lo que estamos leyendo.
dice el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice, yo pagaré, dice el Señor, el pago. Es un texto del Antiguo Testamento, donde Dios se compromete a que Él es el que va a tomar venganza. Hermano, esa situación que te dañó, esa ofensa, ese hurto del que padeciste, aquello que parece que no, nadie le hizo caso, dice el Señor, no me evalúes como cualquier hombre. Yo no soy como cualquier hombre, yo haré justicia, yo tengo mi día reservado para dar el pago. Pero lo que yo quiero evitar es de que tú manches tu vida, tu santidad, tu cristianismo, tus manos con tu propia venganza. Yo no me voy a manchar, porque cuando yo dé el pago será justicia. Pero si tú lo haces por ti mismo, quizás puede no ser justicia, quizás será pecado, quizás será ira, venganza. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el Señor dice, yo daré el pago, no te vengues por ti mismo, mía es la venganza, dice el Señor. Y luego viene el texto que acaba de leer el hermano, dice, así que, fíjate, en consecuencia, ve, por eso, así que, si tu hermano si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Cómo está eso? Si él tiene hambre y es mi enemigo, pues que se rasque con sus propias uñas. Ese es el estilo de vida del camino ancho. Pero ¿qué crees, hermano? No estamos nosotros transitando por el camino ancho, estamos caminando el camino angosto, hermano. Yo no puedo hacer eso. Sí puedes, porque el Señor ha puesto su espíritu en ti y es el que te ayuda a que tú puedas. ¿Estamos de acuerdo? Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Ascuas, ¿qué son ascuas? ¿Sí lo sabemos? Brasas, carbones de fuego. Dice, amontonan sobre su cabeza. ¿Cuántas veces no ocurre que aquel que procura tu mal, un día tú te atreves a ponerte enfrente y eres una bendición, y lo primero que se le hace es un nudo en la garganta? ¿Por qué? Porque lo esperaba de todos, menos de ti. Eso, nudo en la garganta, son ascuas que ya están poniéndose sobre su cabeza. Es decir, y eso que yo procuraba tu mal, y eso que toda mi vida me he dedicado solo a hacerte daño, y de ti es de quien estoy recibiendo lo que más necesito, unos carbones de fuego que estás poniendo en su cabeza. Y si no reconoce de todos modos lo que tú estás haciendo por él, ¿sabes de qué manera se están poniendo esos carbones sobre su cabeza? Bueno, el día del juicio. Esa acción tuya que tú hiciste van a ser como unos carbones encendidos, porque él no se dobló ante lo que tú hiciste. Cuando tú procuraste que aquella situación se olvidara o se arreglara, él no quiso, pero ahí están presentes esos carbones encendidos sobre su cabeza. Pero muchas veces no se llega hasta tanto, porque a veces esa obra conmueve a aquel que estaba endurecido hacia tu persona. Hay historias de grandes amigos, hermano, que tiempo atrás eran enemigos a muerte. Hay historias. Ahí es donde se refleja quién es Cristo. El evangelio no es nada más el evangelio predicado y hablado. El evangelio tiene que ser el evangelio vivido. De tal manera que los que no quieran oír, vean en tu manera de vivir el evangelio práctico. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Entonces ya vimos que el camino cada vez con cada texto se reduce más. Hermano, ya no lea más porque nos va a quedar de plano reducido. No, hermano, aunque esté de plano reducido, las siervas, las cabras monteses caminan. Así que no hay excusa para no caminar. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos leyendo otros textos. En Mateo capítulo 5, muy conocido, muy famoso. Mateo 5, verso 43 y verso 44. Dice el 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Claro, y todos ellos, su audiencia, decían, amén. Moisés lo dijo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ahí está porque las gentes decían, este habla como el que tiene autoridad. Claro, porque está confrontando los dichos de Moisés de hace más de 2000 años para ese tiempo, y la figura de Moisés la está confrontando con él. ¿Quién era él en ese momento? Para ellos nadie, pero en realidad era todo. Pero él está hablando a los que no tienen autoridad. Pero yo os digo que aunque ustedes hayan escuchado lo que dijo Moisés, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Amén, hermano.
¿Es fácil o es difícil? Difícil, pero no imposible. Porque no lo estamos haciendo en la carne. Estamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos incentiva a hacer lo que la palabra de Dios nos pide. Esa es la lista que ya tienes mucho que no orabas por tu hermano. Lo reconoces y ahora lo volviste a poder hacer. Bueno, ¿cuánto tenemos que no oramos por nuestros enemigos? ¿Cuánto tenemos que no oramos por los que nos hacen la vida imposible? ¿Cuánto? Hermano, voy a ser bien sincero, voy a decir alguno. Nunca he orado por el que me considera mi enemigo. Y las veces que he orado para que el Señor lo recoja. No, mis amados hermanos, tenemos que orar por ellos, por salvación, mientras Dios les preste vida, hermano. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque una eternidad en condenación, en el fuego eterno, no es algo grato, ni para el peor de los enemigos. Hay gentes, hermano, que pasan por calamidades. ¿Y sabes qué es lo que dicen? Dicen, ni a mi peor de los enemigos le deseo esto. El infierno, hermano, no se le desea ni al peor de los enemigos. Y tú y yo íbamos para allá, pero ¿qué crees? Fuimos encontrados por la gracia de Dios. No fue por méritos. Él dijo, ¿qué haces en esa fila? Tú eres para acá y te sacó de ese lugar. Eso es gracia y nosotros debemos de orar por aquellos que todavía están encaminados allá. Que el Señor un día tenga misericordia de ellos. Amén, hermano. Por eso dice Jesús. Esto que estamos leyendo. Viste que fue dicho esto y esto, pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por todos los que os ultrajan, persiguen. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate la audiencia de Cristo. Varios más. No, yo me voy. Yo no puedo con esto. Yo me voy. Yo no puedo. Yo no puedo porque él me ha herido tanto. Ella me ha herido tanto. Ha sido tanto lo que he perdido. Amén. Hubieras perdido más si Cristo no hubiera llegado a tu vida. Te lo garantizo. Y Cristo llegó a tu vida. Amén. Pues ¿cómo no poder hacer el bien al que nos hace el mal? Cuando Cristo, ¿cuál era nuestro estatus delante de Dios cuando Cristo nos hizo bien a nosotros? Dice la Biblia que éramos enemigos. ¿No es lo mismo que Él hizo en nosotros lo que pide que nosotros hagamos en nosotros? Cuando nosotros éramos sus enemigos, Él se acercó a nosotros y nos dio amor, nos dio perdón, nos dio misericordia, siendo enemigos. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con los que se consideren ellos que son enemigos de nosotros? Tú no debes de considerar a ninguno como tu enemigo. Amén, hermano. Entonces, este camino cada vez está siendo más angosto. ¿Estamos de acuerdo? Pero transitable, hermano. Hasta aquí todavía es transitable. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versos 3 y 4. 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dime si este es un patrón que tú ves allá afuera. ¿Tú ves este patrón afuera? Que los demás estimen como superiores a los otros. No, claro que no. Allá afuera, hermano, nomás mis chicharrones truenan, dicen ellos. Allá afuera yo soy superior y ustedes son los que se tienen que adaptar a mí porque yo soy superior. Eso es el camino ancho. Pero en el camino angosto, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo? Pues yo soy el de mero abajo. Yo soy el de mero al último. ¿Qué decía Pablo? A mí, el mayor de todos los pecadores. ¿Por qué decía eso Pablo, hermano? Si él era el gran apóstol Pablo. Pero él decía que él era el mayor de todos los pecadores. Porque él consideraba a los demás superior a él. Eso le permitía, hermanos, y nos permitirá a nosotros mantenernos en humildad cuando consideramos a los demás como superiores a nosotros. Pero no termina ahí el texto. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿No es eso lo que enseña el mundo, hermano? Hay problemas en el de un lado. ¿Y qué? Yo tengo los míos. Yo tengo los míos. ¿Y él cuándo ha venido a ayudarme en los míos? Eso es lo que enseña el mundo. Eso es lo que enseña el camino ancho. Pero Cristo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Siempre hay espacio en tu vida para que seas solidario con el otro, para que seas alguien que siente lo que el otro está sintiendo, y más a lo que somos de dentro, hermano, de casa. ¿O no? Hermano, si tú supieras cuán está plagada la Biblia de este principio, que tú te preocupes por el otro.
Muchos textos hablan de que tú seas misericordioso, muchos textos de que compartas tu pan, muchos textos de que dice el Señor, yo para qué quiero sacrificios, yo para qué quiero borregos, yo lo que quiero es de que ustedes aprendan a hacer el bien entre ustedes. Es el parámetro que a Dios le agrada. Pero desafortunadamente, hermano, Satanás envenena los corazones para que tú solo te preocupes por ti mismo. Pero dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los demás. Hermano, ¿quieres seguir caminando el camino angosto? O ya como que ya a lo mejor ya se baja del barco. Hermano, ¿quiere que sigamos con la predicación? Porque ya se redujo demasiado, hermano. Cuando yo no me preocupo solo por mí mismo, sino cuando yo, sinceramente, estoy con los ojos en la necesidad de lo que el otro requiere. Hermano, no hay mayor bendición, de verdad. Yo sé que tú lo has experimentado. Cuando tú puedes satisfacer una necesidad de alguien más, aunque no te diga gracias, el solo hecho de que lo ves bien, lo ves mejor, eso te causa una gran satisfacción. Eso debería ser. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Decimos amén? Vayamos a 1 Corintios capítulo 3. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué nos dice el camino angosto? Te dice, hey, no te creas el muy mundo. ¿Cuántas veces nuestro corazón como que quiere destellar así, como que sí se cree el muy mundo? A veces, hermano. A veces nuestro corazón nos quiere hacer sentir que somos lo máximo. Por eso dice este texto, nadie se engaña a sí mismo. Eso es un engaño, mi amado hermano. Cuando tú te sientes el más alto de lo más alto, es un engaño. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, si tú sientes que eres un conocedor de la vida, si tú sientes que tienes el cúmulo de experiencias y que eres el que está capacitado para todos los consejos a cualquiera, dice, hágase ignorante, hágase sencillo, escucha, para que llegue a ser sabio. Amén. Hay una muy grande diferencia, lo hablamos el otro día, hermano Alberto, entre conocer o entre conocimiento y entre sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo. Conocimiento, hermano, es el aprendizaje de las cosas. Sabiduría es la aplicación de ese aprendizaje. Hay muchos que pueden tener aprendizaje de muchas cosas y no tener la mínima capacidad de aplicarlo a aprender. Amén. Pero la sabiduría va más allá, porque la sabiduría te dice en qué momento. No solo es bueno aplicar ese conocimiento, sino en qué momento tienes que aplicar ese conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí te dice para que llegue a ser sabio. En el camino ancho, en el camino ancho no. Ahí hay tantas mentes maestras, tantas doctrinas, la mera. Qué triste es cuando a veces dentro del cristianismo también. Hay cristianos, hermano, que ellos dicen, nosotros somos los únicos, y los de la esquina, que creen tan solo un poquito diferente, ellos no, están condenados. Eso es lo erróneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí nos llama el camino angosto a que tú mismo te vayas despojando de las cosas que te autoengañan, como dice en un principio, nadie se engañe a sí mismo. En Romanos, volvamos a Romanos y luego me quedan solamente 2 citas más. Romanos 15, del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hermano, ¿cuántos son fuertes? Digan amén. Oh, hermano, sí necesito una iglesia llena de fuertes, así que yo espero que sí haya fuertes. Amén. Porque fíjate lo que dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Cuántos somos débiles, hermano? Amén, no, si decimos amén. Bueno, hermano, yo les invito para que seamos más fuertes que débiles, porque si somos más débiles que fuertes, pues ya valió, ¿quién nos va a soportar? Así que por favor, hermanos, desarróllense su potencial. Así que los que somos fuertes, dice Pablo, yo soy de los fuertes, dice Pablo, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, escucha, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Amén. El camino angosto demanda que tú, hermano, agrades a tu prójimo, pero escucha, en lo que es bueno. No en sus caprichos, ¿estamos de acuerdo? No en sus irreverencias.
pero dice en lo que es bueno. Agrado en lo que es bueno, dice para edificación. Y luego nos da un ejemplo. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. O sea, ni Cristo mismo se agradó a sí mismo. Su vida fue derramada, ¿amén?, a favor de nosotros. Y nosotros a veces no podemos dar nuestro brazo a torcer. Así es. La palabra nos demanda que seamos fuertes para poder resistir al débil y que no nos queramos agradar a nosotros mismos. Que no se imponga lo que yo pienso, sino que se imponga el bien común hacia los demás. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí conlleva ceder. ¿Sí sabemos lo que es ceder? Ceder es doblar las manos. Ceder es, aunque no estoy muy convencido, pero si es de tu edificación y si es algo congruente, lo voy a hacer. Pablo decía, si el comer carne, fíjate un ejemplo, si el comer carne, que yo coma carne, para otros les es tropiezo, No lo pongo. hermano, a mí me encanta la carne asada, me fascina. ¿Amén? Y decía Pablo, si para otros el que yo coma carne les es tropiezo, dice, pues no vuelvo a comer carne nunca más, nunca más. Con tal de que mi hermano sea edificado. Claro, si el hermano tiene algo de lógica, pero simplemente dice, no comas carne porque a mí no me gusta que comas carne. No se trata de capricho, de insensatez. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí el principio, más de lo que estoy hablando, a manera de broma, aquí el principio es, hermano, que tú estimes a el otro, que tú no quieras que el otro sea afectado, que tú cooperes para que el otro deje de ser débil, porque hablamos de fuertes, deje de ser débil y camine hacia la fortaleza espiritual. Eso demanda el camino angosto. ¿Cuánto estamos todavía dispuestos a seguirlo transitando? No hay excusa para decir, hermano, no puedo. Sí puedes. El Señor es el que te hace que así puedes. Amén. En Lucas, hermano, ya estamos a punto de finalizar. En Lucas capítulo 12, el verso 15, dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué contrario es este texto a cómo piensa el camino ancho? En el camino ancho, hermano, se piensa, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Y cuánto tienes en el camino ancho? Da el parámetro para cómo te trato. ¿Cuánto tienes? Te trato bien. ¿No tienes nada? Ni siquiera importa para mí. Es cruel y es duro, pero así se camina en el camino ancho, mis amados hermanos. Así se camina. Cuando tú en el camino ancho tienes un amigo de recursos, tú no quieres salir de su casa. Pero cuando es un amigo que no tiene recursos, tú no quieres que entre a tu casa. Eso es en el camino ancho. Pero Cristo aquí nos dice claramente, mirad, vean, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En este camino, hermano, no vales por cuánto tengas, por cuántos méritos o cuán inteligente seas. En este camino no. En el camino angosto no. En este camino vales porque Cristo derramó su sangre por ti, por eso vales. Amén. Así seas anciano, así no tengas estudio alguno, así no tengas trabajo, tú tienes el mismo valor, hermano, que los de adelante, que los que tienen ministerio. Porque aquí no se vale, no tiene valor los bienes que tú hayas acumulado. Al final de cuentas, los bienes que tú tengas en esta vida, tú te mueres y aquí se queda, no te los llevas. O Cristo viene por ti y no te los llevan con Él, porque Él tiene mejores bienes que ofrecerte, que darte. Amén. Sí, así que en el camino angosto, hermano, ni te esmeres por traerte la casa que tienes lujosa, ni te esmeres, disfrútala. Pero no quieras traerla a este camino como prioridad. ¿Por qué? Porque eso no te hace valer más. Ni al que no tiene le hace valer más. ¿Estamos de acuerdo, hermano? En la iglesia primitiva hubo hermanos que vendieron sus bienes. Un gran ejemplo, hermano. En la iglesia primitiva, ¿y saben por qué? Porque el Espíritu Santo estaba recién llegado, estaba calientito. Y nadie les dijo que lo hicieran. Más bien el Espíritu Santo les permitió ver las necesidades de los otros. Y hubo una incomodidad del que tenía algún bien, una incomodidad de decir, mi hermano está pasando hambre y yo tengo esto, no puede ser posible. Y él dijo, yo lo vendo. Y uno a uno empezaron a tener el mismo sentido. Amén. ¿Por qué no podemos hacer eso? Yo no te voy a decir, vende tu casa, no. Pero tu preocupación, pero tu interés por el hermano. A lo mejor no por una carencia material, que también es muy válida, pero a lo mejor por una carencia emocional.
El hermano que ya tiene dos domingos, 3 domingos que no viene, ¿por qué no le busco? ¿Por qué no me doy mi tiempo? Porque ahí es cuando yo hago mías sus necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Y es el llamado del camino angosto. Eso es la manera en la que se debe transitar en este camino, el camino angosto. ¿Amén? En Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, me detengo. ¿Cuántos quieren caminar en pos de Cristo? Amén. Es lo que estamos haciendo. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En este camino es fundamental negarte a ti mismo. ¿Cuándo, hermano? Cuando me convertí. ¿Qué dice el texto? Cada día que amanece tú tienes que enfrentarte al reto de negarte a ti mismo. Amén, hermano. O sea que tú tienes que negarte a tus propios apetitos, a tus propios deseos, a tu propia forma de ver la vida, porque tú puedes ver la vida y decir, esto es lo más correcto para mí y para mi familia, y a lo mejor no es lo más correcto. Hasta tus mismos derechos. A tus mismos derechos. Amén. Niégase a sí mismo. Amén, hermanos. ¿Cuántas de las veces nuestro mí mismo nos dice, atavíate de tal manera? Eso es nuestro mí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es que es un derecho que yo tengo, sí. Pero a lo mejor, ¿qué tal si eso no está dándole toda la honra a Cristo? ¿Qué tal si el mí mismo me dice, ponte una falda con unas rajadas hasta aquí? Porque eso me gusta a mí. Ese es el mí mismo. ¿Y Cristo qué está diciendo? Niéguese a sí mismo. Imagínense cuántas hermanas en los tiempos de Cristo ya no quisieron seguir a Cristo. Pues muchas ya dijeron, no, ya no, porque a mí me gusta este estilo de vestimenta. Hay muchas áreas, hermano. De ahí hay toda una predicación del negarse Así mismo. a sí mismo. Amén. Y no es nada más con las hermanas, con la vestimenta. Es con los hombres también, con nuestra forma de ser, mi carácter. Es que a mí no me gusta que nadie me diga nada. Hermano, es que a mí no me gusta que nadie me diga nada. Uno puede pensar de esa manera. ¿Qué dice Cristo? Niégate a ti mismo, no estés con esa actitud de que nadie te diga nada. Abre los oídos a que alguien te exhorte, te enseñe, te muestre dónde estás equivocado. No te cases a tu propia actitud. Por eso es bien interesante como dice Cristo, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y luego sigan. Muchos no quieren tomar su cruz, mis hermanos. ¿Qué es tomar su cruz? ¿Fue fácil para Cristo? Lo hicieron a él cargar su cruz. No te olvides. Por eso él dice, cada uno carga su cruz. A él lo hicieron cargar su propia cruz. ¿Tú te imaginas los pasos de Cristo fáciles con una cruz de 50, 60 o 100 kilos en la espalda? Pues tampoco es fácil a veces para nosotros renunciar a lo que estamos acostumbrados. Pero Cristo dice, y camina, sígueme. Yo te voy a fortalecer. ¿Estamos de acuerdo? Hay un último texto que quiero aprovechar. 1 Corintios capítulo 12. Busquemos verso 26 y con eso vamos a hacer. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esta es una demanda del camino angosto. ¿Amén? Es una demanda del camino angosto. ¿Qué? Que tú seas solidario con la causa del otro que es parte tuya, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Estamos de acuerdo? La palabra dice que es como en un cuerpo. Es una analogía. Dice que la iglesia es como un cuerpo. Y así como en un cuerpo, tú tienes diferentes miembros con diferentes funciones. Si tú tienes comezón en el oído, Ocupas la mano. ¿qué ocupas? La mano. Tu mano. Tú no le dices al oído, pues ráscate. Si tienes comezón, ráscate. Inténtelo, hermano. No va a poder. Tú utilizas otro miembro para satisfacer esa necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de la misma manera, dice la Escritura, que en la iglesia habemos muchos miembros. No todos hacemos lo mismo, no todos tenemos las mismas capacidades, los mismos talentos, pero sin embargo, unos nos aprovechamos de las capacidades de los otros. Y entonces en el camino angosto dice, de manera que si un miembro padece, si uno padece, todos los miembros se duelen con él. Deberían de dolernos. ¿Estamos de acuerdo? Pero también dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita, hermanos, mi hermano Alberto y mi hermana están de
de manteles largos, amén. ¿Por qué? Porque Dios les ha permitido llegar a un aniversario más, amén. ¿Cuántos se gozan por ello? Amén. ¿Cuántos sienten de verdad alegría por ello? Amén, así ¿Por qué? es. Porque son parte de nuestra congregación, amén. Amén. ¿Qué prefieres, hermano, escuchar en una iglesia? ¿Aniversarios o divorcio? Mil veces, yo prefiero escuchar siempre aniversarios. Si quieren festejar hoy 25 años y mañana 25 años un día, si quieren lo festejamos también, porque es meritorio. Si quieren festejar 25 años y una semana, lo festejamos también. Damos la gloria a Dios por lo que Dios hace. Así que si un miembro se duele, todos se duelen. Y si un miembro recibe honra, todos nos gozamos. ¿Amén? Hermano, cuando una hermanita pase aquí y diga, le doy gracias a Dios porque me fue bien en el examen, usted no tiene que decir, el examen que no, usted diga, gloria a Dios porque a la hermanita le fue bien en el examen. Los detalles tan sencillos, hermano, en la sencillez es donde Dios nos muestra realmente quiénes somos delante de Él. Amén. En la sencillez es donde Dios nos hace ver realmente cómo es que nosotros tenemos el corazón. Así que, mis amados hermanos, ¿el camino es angosto? Sí, es angosto. Si no fuera angosto, todos vendrían. Nosotros conocemos otro camino, ¿verdad que sí? Que tiene un nombre. Ahí tú vas el domingo hasta tomado todavía. Ahí tú vas con el pecado que cometiste una noche atrás, tú vas y al cabo con que te presentes tú ya interiormente ya te sientes bien. ¿Estamos de acuerdo? Es un camino ancho, en el cual no requiere que tú tengas cuidado donde pisas. Pero el camino del Señor no es así. Y vuelvo a reiterar lo que en un principio. No es que caminando este camino tú llegues a ser salvo. Es que tú ya eres salvo. El Señor te regaló salvación y por eso nosotros queremos transitar este modo de vida. ¿Estamos de acuerdo?